La ira, una palabra infernal y un pecado infernal. Enojo excesivo y extremo. Furia, animosidad, un grito interno de venganza. El pecado de la ira alcanza un punto crítico en el que el nivel de agresión no es igual al de su causa. Dante, el poeta medieval, describió a los coléricos como los que buscan el daño ajeno. Los humanos han obrado de acuerdo con ello desde el principio. Las conquistas de Gengis Khan, las cruzadas, la colonización de América, el comercio de esclavos y el genocidio de Ruanda solo arañan la superficie. ¿Son estos sentimientos de furia un instinto animal o podemos controlarlos? En los animales vemos algo parecido a la ira humana en la defensa de su territorio, la agresión sexual, los ataques premeditados e incluso los actos de venganza. Entonces, ¿la ira es un defecto puramente humano o nuestros primos, los animales, nos superan en ira absoluta? Los 7 pecados capitales: lujuria, avaricia, gula, ira, soberbia, envidia y pereza. ¿Es el azote de la humanidad o están enraizados en la evolución? ¿Qué alimenta este apetito insaciable? Pretendo explorar los rincones más tenebrosos de nuestra mente. Cada uno de nosotros tiene un alter ego, un lado oscuro, y ahondar en el comportamiento primario de los animales para descubrir si el pecado es el fondo de la depravación humana, el sabor de la fruta prohibida, o un imperativo biológico. Controlamos nuestros actos, ¿verdad? Los 7 pecados animales. Ira. En la prehistoria de África había una fiera que aterrorizaba como ninguna otra a nuestros antepasados homínidos: el hipopótamo. Esta criatura depravada sigue matando a más personas que los leones, los elefantes y los rinocerontes. Es uno de los animales más coléricos que existen. Tim Coulson es zoólogo en la Universidad de Oxford. Su trabajo lo ha puesto en contacto con algunas de las especies más letales del planeta. A menudo se describe al hipopótamo como el animal más peligroso de África, responsable de más muertes que ningún otro vertebrado. Y mata a más personas que las serpientes venenosas, que los leones, que los leopardos, que cualquiera de los demás felinos. Es un animal muy interesante porque da la impresión de que tiene muy malas pulgas, sobre todo los machos. Su aspecto también es aterrador. El hipopótamo, que pesa más de 3 toneladas, es la ira personificada. A pesar de ser grandes y voluminosos, los hipopótamos son sorprendentemente ágiles y veloces en tierra. Cuando se sienten amenazados, se meten a toda prisa en el agua, donde están más seguros. De hecho, se han medido velocidades de 40 km por hora en los hipopótamos. Son más rápidos que la mayoría de los humanos, sobre todo en distancias cortas. En el agua también pueden ser veloces, corren o saltan sobre el fondo. Cruzan los ríos con gran rapidez. Vemos el hocico y los ojos de los hipopótamos cuando están descansando en el agua. Se sumergen, se mueven con una gran rapidez y aparecen en cualquier lado. Es una de las razones que hacen que sea un animal tan peligroso tanto en la tierra como en el agua. Disponen de herramientas para partir en 2 un cuerpo de un solo mordisco. Pero no comen a sus víctimas. Uno de los grandes asesinos de África es, paradójicamente, herbívoro. Una de las razones de su reputación como animal iracundo es que además de defender su territorio ante otros hipopótamos, también lo hace ante la gente. Se han dado casos de ataques de hipopótamos a personas en lanchas cuando atraviesan su territorio, y también hipopótamos que salen del agua y atacan a la gente que se acerca al río. ¿Por qué es tan agresivo un animal que solo come plantas? ¿Qué dispara esa inmensa ira? La respuesta es el sexo.
Durante la época de apareamiento aumenta la agresividad y las peleas de los hipopótamos en el agua y el peligro para las personas. Cuando las hembras están receptivas y listas para aparearse es cuando hay más peleas entre los machos. Para el hipopótamo, el apareamiento y el territorio están inextricablemente vinculados. En ambos casos hay un requisito clave, un recurso valioso: el agua. El agua no abunda especialmente en África, y eso supone que las hembras de hipopótamo se concentren en una zona durante el día para refrescarse y protegerse del tórrido sol africano. Cuando ocurre eso, los machos defienden esas zonas de agua frente a otros machos, sobre todo cuando las hembras están receptivas y listas para aparearse. El agua reúne a las hembras y luego los machos defienden la zona en la que están ellas. Los machos en busca de sexo están encantados de jugar sucio. Cuando los machos defecan, menean enérgicamente la cola para dispersar los excrementos. Lo hacen por un motivo: marcar su territorio. Dejan un rastro que dice a los otros machos: no vengáis aquí, es mío, largaos. Si los machos rivales se atreven a ignorar el aviso, es casi inevitable la pelea. El objetivo no es matar, sino herir. Entre estos animales coléricos son muy comunes los golpes bajos. Los machos buscan con saña una parte muy delicada del cuerpo del rival, los testículos. Si consigues castrar al macho enemigo, no podrá tener descendencia. Tampoco podrá producir testosterona. Y eso significa que no será tan agresivo como un macho entero. La testosterona en los hipopótamos macho, al igual que en los humanos, desempeña un papel clave en su agresividad. Todos los mamíferos tienen testosterona y los machos producen más que las hembras, pero lo más interesante es que los hipopótamos producen más testosterona que ningún otro mamífero. Está claro que la ira del hipopótamo no es un pecado. Se debe a motivos evolutivos sólidos. La agresividad pura tiene sentido para el hipopótamo, sobre todo cuando está en juego la búsqueda de sexo y la transmisión genética. Pero para los humanos no está siempre tan clara la relación entre sexo y agresividad. Los antiguos griegos creían que el sexo perjudicaba el entrenamiento para las Olimpiadas porque debilitaba la energía y reducía la agresividad. Muchos entrenadores siguen diciendo que el sexo elimina el instinto asesino. Se dice que Muhammad Ali pasaba 2 meses de abstinencia sexual antes de los combates. Los jugadores ingleses han soportado la prohibición de sexo en la Copa del Mundo de fútbol. ¿Para lo que les ha servido? La testosterona sube incluso en los deportes sin violencia como el ajedrez. ¿Cuál es el cóctel químico que crea la ira humana? ¿Es la testosterona la raíz de este mal? Bruce Hood es profesor de psicología en la Universidad de Bristol. Estudia los complejos efectos de la química cerebral en nuestro comportamiento. La testosterona es una de las hormonas asociadas a la agresividad, pero no es la causa. Preferimos pensar que la testosterona nos prepara para la acción, y eso es lo que nos da la sensación de poder ante un adversario. En situaciones competitivas, como por ejemplo en el deporte, solemos ver un aumento de la testosterona justo antes de enfrentarse al rival. No sirve tanto para aumentar la capacidad física como para darnos la sensación psicológica de poder derrotar al enemigo. Lo más sorprendente es que en otras situaciones competitivas, como negociar en la bolsa o jugar al ajedrez, que no son pruebas físicas sino mentales, la testosterona también desempeña un papel. La testosterona y el ajedrez pueden parecer unos extraños compañeros, pero tanto si estamos peleando en el ring o ante un tablero de ajedrez, una dosis de testosterona podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El ajedrez está lleno de decisiones complejas. Bobby Fischer, el caudillo del ajedrez, dijo: el objetivo es aniquilar la mente del otro. Cada movimiento influye en el resultado de la partida. En el fondo de esta complejidad se encuentra algo primario: la habilidad para elegir.
Los humanos, igual que muchos animales, cuando nos enfrentamos a una amenaza elegimos instintivamente luchar o huir. En ese momento el cerebro recibe un subidón de energía que anega nuestro sistema nervioso con otra hormona, la adrenalina. Pero en ese instante no solo elegimos si pelear o huir, elegimos la ira o la calma. ¿Qué marca la diferencia? ¿Queréis saber de dónde procede la ira? Esta violencia se fragua en la mente, mientras tomamos decisiones en caliente. Luchar o huir es una reacción profundamente enraizada, el ardid neurológico más viejo del mundo. El cerebro se prepara, en cada rincón nos acecha la respuesta elegida y hay un interruptor en cada confrontación. ¿Lo activamos o lo desactivamos? ¿Nos enojamos y luchamos o huimos y nos calmamos? Es esta mecha corta la que hace peligrosa la ira. Pero si la ira surge de modo natural, ¿es un pecado? ¿Elegimos enojarnos o la ira es algo puramente instintivo? La ira es uno de los comportamientos más primitivos y la agresividad es un instinto compartido por casi todas las especies del planeta. ¿Es un pecado o un mecanismo evolutivo de supervivencia? El rey del juego de luchar o huir es la serpiente. No me sorprende. Es la representación bíblica del pecado original. El diablo con forma de serpiente tienta a Eva para que muerda la manzana. Y así perdemos la inocencia para la eternidad. Pero si hablamos de serpientes de verdad, la más iracunda no es la cobra, ni la pitón, ni la cascabel. Es la mamba negra. El herpetólogo Mark O'Shea tiene experiencia de primera mano. Amenaza a casi todo el mundo en África. Es la serpiente que hay que temer. Una serpiente colérica que te persigue y te mata. Cuando cacé mi primera mamba negra, el técnico de sonido tuvo que apagar el micrófono, porque solo se oía mi corazón mientras me mentalizaba para atrapar la serpiente. La mamba negra tiene algo que, sobre todo la primera vez, te hace dudar de si estás preparado para ello. Aunque sepas mucho sobre su historia natural y su comportamiento, cuando llega el momento de cazar la primera en estado salvaje, pones en juego todo tu conocimiento. Y ese es un momento bastante duro. Desde un punto de vista evolutivo, la mamba negra es la máquina de matar perfecta, rápida y letal. Detrás de esta ira está la respuesta de huir o luchar, un comportamiento primario que compartimos los humanos. Luchar o huir se enmarca en el repertorio de comportamientos que nos permiten responder con rapidez cuando nos sentimos amenazados, de tal modo que nos enfrentamos a ello o escapamos de esa situación lo más rápido posible. La respuesta de luchar o huir es un legado de nuestra historia evolutiva que conservamos hasta cierto punto. En una situación en la que tenemos que analizar una amenaza, luchar o huir nos prepara para responder. La mamba negra, a pesar de su fama de iracunda, es de hecho una gran fan de la respuesta de huida. Cuando se enfrentan a una situación amenazante, casi todos los animales eligen huir antes que luchar. Y la mamba negra no es diferente. Si una mamba negra está en un árbol y se siente amenazada y hay otro árbol, se irá a ese árbol. Y luego a otro, y a otro para huir. Solo lanzará un ataque si se siente amenazada y no tiene otra salida. Cuando ataca, lo hace con una gran eficacia. Cuando la respuesta es la lucha, la mamba negra dispone de un arma letal: su veneno. Es una de las serpientes más mortíferas del planeta. Una mordedura suya tiene toxinas para matar 10 personas. Hay unas 3.500 especies de serpientes en el mundo actual, en todos los continentes salvo la Antártida. Y unas 700 de ellas son especies con colmillos venenosos. El veneno se desarrolló a partir de la saliva y contiene proteínas diseñadas para ayudar a la serpiente a enfrentarse a presas de gran tamaño con poco esfuerzo. Es un puñetazo químico, el golpe definitivo que deja KO a la víctima.
Pero a diferencia de la mamba, hay serpientes que no muerden para asestar su golpe venenoso. Las cobras escupidoras son posiblemente el único ejemplo de serpiente con un veneno que tiene un propósito defensivo. En la mayoría de las demás, el veneno está diseñado para matar a la presa, iniciar su manipulación y acelerar la digestión. Pero el veneno de las cobras escupidoras tiene como objetivo defenderse. La cobra despliega su capucha y si se ignora ese aviso, lanza un chorro de veneno a la cara de su enemigo. Si le da en la piel, no hace daño, pero si penetra en los ojos, la citotoxina, el componente del veneno que destruye los tejidos, empezará a deshacer la córnea, provocará un dolor intenso, ceguera temporal. De modo que el ser humano se dará la vuelta más preocupado por su visión que por la serpiente. El veneno de la mamba negra es neurotóxico y es de los más letales. Afecta al sistema nervioso, inmoviliza e impide que la presa respire. Las víctimas de la mordedura empeoran rápidamente, como descubrió el ayudante de Mark O'Shea en 1998. La mordedura de una mamba negra es motivo de emergencia médica. Hay que llevar a la víctima a un centro hospitalario lo más rápido posible. El veneno afecta al sistema nervioso, provoca parálisis y los vasos sanguíneos se dilatan, lo que acelera la propagación del veneno en el cuerpo de la víctima. Algunas dejan de respirar después de 20 minutos, aunque la muerte puede llegar después de 8 horas de agonía. Si acudes rápidamente al hospital, como sucedió con mi ayudante de campo, unos 15 minutos, te administran un antídoto que reduce las posibilidades de sufrir parálisis y muerte en más de un 80%. Es muy probable que sobrevivas. A pesar del veneno letal de la mamba negra, su fama de iracunda es inmerecida. La mamba negra puede parecernos una serpiente horripilante, un ángel de la muerte, pero no lo es. El índice de mortalidad cuando muerde a alguien quizás sea alto, pero la mamba negra no es la responsable de muchas de las mordeduras de las serpientes. Evita los problemas. La mamba negra prefiere escapar que enfrentarse si ve una puerta trasera por la que salir. Solo ataca cuando se ve acorralada. El problema es que cuando está acorralada es muy rápida. Quizá no busquen pelea, pero sí que saben cómo terminarla. Las serpientes solo emplean el veneno en caso necesario, para cazar o para defenderse. En términos de energía, es caro producirlo. Emplearlo sin necesidad no es una buena estrategia. Y a pesar de que estamos separados por cientos de millones de años de evolución, nos parecemos a la mamba negra mucho más de lo que nos gustaría admitir. Compartimos las reacciones primitivas de luchar o huir, pero nuestra capacidad para tomar decisiones es mucho más sofisticada. La capacidad de elección es, al final, lo que nos hace humanos. La diferencia entre el reino animal y los humanos es que nosotros tenemos la capacidad de controlar la agresividad, tenemos la capacidad de sentir emociones y de no actuar basándonos en ellas. Eso es algo menos presente en el reino animal. Tiene mucho que ver con la complejidad del cerebro humano. Nuestros lóbulos frontales son mucho más grandes, tenemos más autocontrol. Las distintas partes del cerebro son responsables de distintas emociones. Cuando experimentamos cólera, ira o agresividad, entra en acción la amígdala, que provoca que las glándulas suprarrenales bombeen cortisol, una hormona del estrés que prepara nuestro cuerpo para luchar o huir. Es más probable que la gente se enfade si se ha enfadado recientemente, porque todavía tiene niveles altos y residuales de hormonas. Si nos hemos enfadado recientemente, tendremos niveles altos de cortisol. En el mundo moderno, que nos provoca un gran estrés cada día, nuestros niveles de cortisol son crónicamente altos, lo que hace más probable que reaccionemos con enfado. Estamos preparados para la ira.
Cada uno de nosotros tiene un alter ego que vaga por el lado oscuro de nuestra mente. A veces se escapa sin que nosotros queramos permitirlo, y pasamos de la calma a la ira a la velocidad de la luz. La respuesta de lucha o huida entra en acción sobre todo cuando hay un peligro de muerte, pero la experimentamos en otras ocasiones. Se nos apagan las luces en la cabeza. Y nuestra mente debe tomar una decisión. Sobre nuestra mente se ciernen historias de ira callejera. Desde Billy el Niño hasta John Dillinger, pasando por los gemelos Kay y Tupac Shakur. Los gánsteres han cautivado nuestra imaginación, pero estos matones toman decisiones diferentes a las nuestras. No es una reacción instintiva, sino la elección calculada de actuar con violencia. Viven por las armas y mueren por las armas. Sus vidas son relatos de ira premeditada, llenos de furia. ¿De qué modo diferente actúa el cerebro cuando planeamos una venganza? ¿Y por qué es tan dulce la venganza? ¿Qué diferencia hay entre la cólera de los animales y la nuestra? ¿Es que nosotros podemos planificar la ira? La venganza es un plato que se sirve frío. Se cocina gracias a un cóctel tóxico de pecados como la ira, la avaricia o la envidia, el ojo por ojo. La diferencia entre la violencia espontánea y la venganza calculada radica en la decisión consciente de aplazar la acción. Buscamos el conflicto intencionadamente, nos ponemos en peligro. Al Capone lo resume en la película Los Intocables. Si alguien se mete conmigo, yo me meteré con él. Las guerras por el territorio se desencadenan por un mero insulto. ¿Entonces es la premeditación lo que hace que la ira sea un pecado? ¿Esos cálculos tan desalmados son únicamente humanos? Se dice que un elefante no olvida nunca. Pero ¿sabéis que algunos tampoco perdonan? Los elefantes son unos animales extremadamente inteligentes con una memoria que abarca décadas. También son capaces de expresar lo que parecen ser emociones humanas básicas, como alegría, enfado y pena. Pero ¿y venganza? ¿Los elefantes son capaces de tener un comportamiento tan pecaminoso? Se ha especulado mucho con que los elefantes muestran comportamientos vengativos, que ejecutan venganzas. No son numerosas las investigaciones científicas sobre ello, pero hay muchas anécdotas que demuestran que es algo que está pasando ahora mismo. Una vez un tren mató a un elefante y después se reunió la familia para llorar su muerte. Rodearon el elefante en las vías de la estación del tren. Los habitantes del lugar se enfadaron porque había retraso en los trenes e intentaron ahuyentar los elefantes. El efecto fue negativo porque los elefantes se pusieron muy agresivos, intentaron atacar a los lugareños y también destrozaron algunas casas y una parte de la escuela. En otra ocasión, el cuidador de un elefante, también conocido como Mahmoud, se murió porque un autobús atropelló el elefante y el Mahmoud se cayó. Cuando el elefante vio el Mahmoud muerto en el lugar del accidente, intentó atacar al conductor del autobús. Esto indica que podría haber un cierto tipo de venganza. Desde la perspectiva humana, esto suena a venganza alimentada por la ira. ¿Pero es el mismo comportamiento? ¿La misma clase de venganza? ¿El rasgo pecaminoso más intelectual? La venganza es la búsqueda de castigo cuando creemos que hemos sido objeto de alguna maldad. Este concepto de venganza se ve a veces en el reino animal y sin duda en el ser humano. La gente quiere vengarse cuando siente que ha sufrido una injusticia, y esto sucede porque tenemos un sentido muy acusado de la justicia. No me parece que la venganza tenga capacidad de adaptación, porque a estas alturas la competición casi se ha ganado. Pero supongo que si posees una imagen de ti mismo y amor propio, la venganza es entonces una estrategia para reparar lo que percibes como un ataque a tu autoestima. Aunque es difícil medir la autoestima en los elefantes, en ellos hay tres comportamientos cruciales que podrían explicar su gusto por la venganza. El primero es una tendencia natural a la agresividad.
En los elefantes macho, como en los hipopótamos, es una agresividad ante todo sexual, provocada por su fase reproductiva, conocida como MASH. Durante el periodo de busca de pareja, el elefante macho entra en el mast. En dicho periodo muestra señales extrañas. Una de ellas es el paseo mast, un modo de andar con mucha confianza, también conocido como andares de John Wayne. Durante este paseo levanta la cabeza, despliega las orejas, eleva la trompa y recorre largas distancias. Su radio de acción es muy amplio y al mismo tiempo gotea orina, lo que causa que pueda perder hasta 300 litros de líquido cada día. El mast es una estrategia reproductiva y creemos que hay distintas razones que la provocan. Una de ellas es que ayuda al elefante macho a encontrar una hembra. Además de impresionar a las hembras, también impresiona a otros machos que compiten por la misma hembra. Hace disminuir la violencia entre los machos, porque se asustan ante el macho con mast. Porque muestra señales de agresividad, puede sufrir un ataque de locura. La agresividad sexual no es el único responsable de la violencia premeditada. El segundo factor que explica su naturaleza vengativa es la cohesión social. Los elefantes, igual que los humanos, viven en grupos comunales y también, como nosotros, la fuerza de sus vínculos se demuestra cuando muere un miembro de la familia. Se sabe que los elefantes lloran a sus muertos. Hemos visto indicios de prácticas fúnebres y ceremoniales. Cubren los cuerpos muertos de sus familiares con hojas, ramas y tierra, y al mismo tiempo se niegan a abandonar el cuerpo. Vuelven al lugar en que murió el elefante para recordar a su familiar, y se sabe que incluso cuidan de los huesos. Se quedan allí de pie con una concentración muy intensa. Este estoicismo ante una pérdida toma un cariz muy diferente si el elefante reconoce que hubo maldad. Aquí es donde entra en acción el tercer factor, la memoria. Dicho simplemente, métete con un elefante y no lo olvidará pronto. Cuando se da un conflicto entre el ser humano y el elefante, hay mucho que recordar. Las actividades humanas han tenido un impacto negativo en los elefantes. Por ejemplo, en la destrucción de su hábitat, producto de la deforestación, o de la ocupación de sus rutas con grandes extensiones de plantación. Pero también ha afectado a la estructura social. Hoy en día es frecuente que se mate a los elefantes grandes e importantes. Sacrificados por sus colmillos, la caza furtiva ha hecho bajar el número de elefantes de 1,3 millones en 1979 a medio millón en la actualidad. Hay muchas muertes acumuladas en los bancos de memoria de los elefantes. Uno de los efectos del impacto negativo del ser humano es el aumento de conflictos entre nosotros y los elefantes. Con estos tres rasgos de comportamiento, buena memoria, una tendencia natural a la agresividad y grupos sociales muy unidos, no es extraño que los elefantes hayan buscado equilibrar la balanza contra los seres humanos. Lo más sorprendente es que los elefantes podrían no actuar solo con una ira ciega ante una injusticia reciente. La venganza podría ser una condición psicológica profundamente enraizada, provocada por décadas de maltrato por parte humana. Las últimas investigaciones muestran que los elefantes sufren un cierto estrés postraumático. Es algo que sabemos que les sucede a los humanos cuando tienen malas experiencias. Vemos estrés psicológico grave en estos elefantes y lo relacionamos con la caza furtiva o la muerte de sus familiares más viejos. Los elefantes jóvenes que fueron testigos de la matanza quedaron tan traumatizados que parece que su mente lleva programada la sed de sangre. Sus vendetas se comparten en el grupo familiar igual que los humanos, pero existe una relación directa entre la venganza en los humanos y en los elefantes. Es difícil saber si los elefantes y los humanos piensan y razonan del mismo modo. Y también lo es descubrir si su psicología funciona de igual modo. Muestran señales evidentes de empatía y consciencia.
Sin embargo, su cerebro tiene una estructura muy diferente, pero sabemos que hay algunas similitudes con nuestra psicología. Superficialmente parece que la venganza no tiene un propósito evolutivo ni en los elefantes ni en los seres humanos. Más que un pecado, quizás sea simplemente un efecto secundario de la empatía, un deseo de igualar las cosas, de reparar daños. Pero la venganza no siempre es una estrategia sensata. La venganza es arriesgada. Parece que no supone una ventaja evolutiva. ¿Por qué ponerse en peligro después de pasada la amenaza? Cuando nos desquitamos, la violencia engendra violencia. Fijaos en Hamlet, jurando vengar el asesinato de su padre. El infame mata a mi padre, y yo, su único hijo, mando al infame al cielo. Un rey auténtico, Hammurabi, siguió el mismo código hace 4000 años, cuando inscribió más de 280 leyes. La número 196 exigía ojo por ojo y diente por diente. Disculpamos la ira provocada por una amenaza como una reacción natural. ¿Es el elemento de la venganza lo que hace de la ira un pecado? Depende del contexto. La venganza podría parecer apropiada en determinadas circunstancias. Es pecaminosa si se lleva demasiado lejos. Cuando hablamos de la agresividad, debemos considerar el contexto. Por ejemplo, existe un concepto conocido como la cultura del honor, según el cual si sentimos que nos han faltado al respeto, estamos justificados para ser violentos o agresivos con los demás. Es un fenómeno cultural. Nuestro contexto desempeña un papel clave para definir si la agresión es proporcionada o no. Una forma extrema de agresividad desproporcionada sucede cuando un hombre se venga de su mujer después de su separación. En ese tipo de situaciones, se ve a veces que destruyen aquello que consideran que les pertenece: la relación, el hogar familiar y, desgraciadamente, a veces también los hijos. La venganza puede llevarnos a cometer actos de ira inimaginables. Puede consumirnos por completo, llevarnos a un punto de obsesión absoluta. El poeta Dante mojó su pluma en el tintero de la venganza. El Papa Bonifacio VIII ejecutó a los amigos de Dante en Florencia y prohibió la vuelta del poeta a su casa bajo pena de muerte. Dante envió al Papa al infierno cuando escribió la Divina Comedia y describió el papado como una cloaca llena de sangre. Le llevó más de 12 años escribirla. Si la ira puede consumir a un individuo, ¿puede afectar a una sociedad entera? ¿Los seres humanos necesitamos la ira para sobrevivir en el mundo natural? ¿Los animales sí? Es un lugar violento y sediento de sangre en el que todos los seres vivos compiten con garras y dientes por alimentos limitados, territorios, refugio y acceso al apareamiento. Si examinamos los magullados huesos de nuestros primeros antepasados, se ve que también eran muy violentos y por una buena razón. La naturaleza selecciona a los que sobreviven para perpetuar sus genes y ser bueno peleando ayuda. La teoría de la evolución denomina esta competición implacable como supervivencia del más fuerte. La evolución ha creado muchas especies que son buenas luchando y defendiéndose. Pero la fortaleza combinada con un cerebro astuto puede llevar el arte de la guerra a otro nivel. ¿Una sociedad entera puede ser adicta a la agresividad? Para responder, debemos fijarnos en nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. Frans de Waal es uno de los grandes expertos mundiales en el comportamiento de los chimpancés. Sus investigaciones demuestran que la agresividad es crucial para su modo de vida. Antes se consideraba el chimpancé un vegetariano pacífico. Era visto como un ejemplo de que los humanos no podíamos ser intrínsecamente violentos, porque fijaos en el chimpancé, es una criatura pacífica. Fue una sorpresa descubrir que, en primer lugar, los chimpancés cazan y comen monos. Y en segundo lugar, se atacan entre ellos y expanden su territorio de ese modo. Después están los estudios sobre su inteligencia. La cognición de un chimpancé es impresionante y es algo que también hemos descubierto en los últimos 50 años. Así que la imagen del chimpancé ha cambiado radicalmente.
Una clave de la agresividad del chimpancé es el hecho de que, como nosotros, viven en grupos sociales muy unidos. Las sociedades son campo de cultivo de la ira. Los primates son animales sociales que compiten con otros grupos. La agresividad es una estrategia y un modo de afrontar esa situación, esa competencia. Hay cosas en común, formamos grupos afines y hostiles. ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a mis amigas. ¿Amigas? Tú no tienes amigas. Usamos la agresividad para combatir a los grupos hostiles y poseemos otros comportamientos que nos hacen sentir integrados en el grupo afín. Las semejanzas entre las sociedades humanas y de chimpancés son más fascinantes cuando tenemos en cuenta la genética. En cuanto al ADN, somos idénticos en el 98,5%, extremadamente parecidos. Somos básicamente simios como ellos y la diferencia en el tiempo se cree que es de 6 millones de años. Hace 6 millones de años tuvimos un antepasado común, uno que derivó en el chimpancé y en el ser humano. A pesar de nuestro gran parentesco, hace solo medio siglo que empezamos a entender el comportamiento de los chimpancés. Fue la primatóloga Jane Goodall la primera en documentar su lado oscuro. Su trabajo, iniciado en 1960 en Tanzania, se centró en la interacción entre las familias y los grupos sociales de chimpancés. Sus descubrimientos dieron la vuelta al pensamiento convencional. Observó que los chimpancés cazaban activamente monos colobus rojos, los mataban y se los comían. Pero quizá lo más sorprendente que documentó fue una batalla por el territorio entre chimpancés que duró 4 años. Al final, un grupo de chimpancés mató a todos los del grupo rival. Podemos encontrar paralelismos incómodos con el salvajismo bélico del siglo XX. El genocidio es un rasgo común compartido. Y, para confirmar su fama de coléricos, hace 15 años estalló entre otro grupo de chimpancés un comportamiento incluso más violento. En Uganda hay un grupo de chimpancés muy grande, singularmente grande. No es habitual que haya tal cantidad de chimpancés. Un grupo típico suele tener 10 o 12 machos, pero creo que en este hay unos 25 o 30. Es un grupo temible como rival para las comunidades cercanas, porque tiene muchos machos. Los machos de Uganda parecen tener ansias por matar a los miembros de los grupos vecinos. Pero lo que sorprendió realmente a los investigadores fue la naturaleza premeditada de los ataques. Los machos a veces también atacan a las hembras y las matan, o matan a las crías. Es bien sabido que a veces los chimpancés cometen infanticidio. Toda esa violencia se da en las comunidades de chimpancés. Y si examinamos la distribución de la violencia entre los chimpancés, vemos que hay ciertas comunidades que destacan. Una de ellas, esta de Uganda. El descubrimiento más escalofriante no fue el alcance y el número de muertes, sino el hecho de que había un motivo subyacente. No se trataba de matar por matar. Era premeditado. Había un propósito. Esos machos atacaban los territorios vecinos y como resultado expandían el suyo propio. El estudio demostró que los chimpancés macho no solo mataban a los machos vecinos, como resultado, ampliaban su territorio. Fue el primer estudio que demostró que la expansión territorial probablemente estuviese en la raíz del asunto. Igual que los humanos vivimos hacinados en grandes ciudades, junglas de hormigón superpobladas en las que a menudo hay una escalada de agresividad, han alcanzado estos chimpancés una masa crítica que los lleva a la violencia y a expandirse. Para ellos, la agresividad extrema parece tener un propósito. No son asesinatos gratuitos, sino simplemente una adaptación para asegurar el territorio. Nosotros también entablamos disputas territoriales, pero tienen un significado más tenebroso. Nosotros sabemos diferenciar entre el bien y el mal, y aún así hemos convertido la ira en una guerra abierta.
El origen de las guerras es muy complejo y multifactorial. Son muchas las cosas que contribuyen a la guerra. En primer lugar, la competencia. Y si hay escasez de recursos, los grupos lucharán entre ellos por esos recursos. En los chimpancés parece que el territorio es el recurso clave que lleva a la violencia. Aunque las disputas territoriales ponen el sello en los conflictos humanos a lo largo de la historia, nuestra motivación es de algún modo más compleja. Los chimpancés y los humanos valoramos el territorio, pero los humanos nos diferenciamos en que también valoramos las posesiones, y somos los únicos del reino animal que utilizamos las posesiones como una extensión de nuestro yo. Lo que poseemos es una señal de nuestro estatus para los demás. No solo luchamos por la tierra, sino también por las propiedades. Como humanos, ser agresivos es una herramienta útil que nos ayuda a proteger nuestro territorio y nuestras propiedades, pero a escala global puede írsenos de las manos. Si analizamos los conflictos internacionales y lo que supuestamente son fenómenos de la cultura humana moderna, en la superficie puede parecer que hay diferencias culturales en términos de religión y creencia. Pero si profundizamos, vemos las mismas presiones, entran en juego las mismas presiones por sobrevivir. El acceso al territorio y los recursos, todas esas cosas que vienen dadas. Vistas las similitudes entre nosotros y los chimpancés, ¿la capacidad de hacer la guerra es un rasgo evolutivo compartido que hemos heredado de un antepasado común o es una simple coincidencia? World War was on. The world gone mad. Tenemos pruebas arqueológicas de guerras humanas hace 10.000 o 12.000 años. Las pruebas de asesinatos entre humanos tienen medio millón de años o más. De este modo, afirmar que la situación se remonta a unos 6 millones de años hasta los antepasados comunes de los chimpancés es especular mucho. Puede ser cierto, no hay que negarlo, pero no disponemos de pruebas. En el lado de los chimpancés, en esta ecuación, tenemos el problema de que los chimpancés guerrean, pero los gorilas no, los bonobos tampoco, y están muy emparentados. A juzgar por las pruebas, las guerras surgieron durante la Revolución Agrícola, que fue el origen de la civilización tal y como la conocemos. Antes de eso, antes de que tuviésemos posesiones y viviésemos en un solo lugar, quizá no hubiese muchas guerras. No estoy seguro de que el ser humano viviese alguna vez sin guerras. Es difícil de imaginar en nuestra especie, pero creo que los niveles serían muy bajos comparados con hoy en día. Como humanos, hemos avanzado tecnológicamente, hemos llevado la ira y la guerra a un nivel nuevo. La hemos convertido en un gran negocio encabezada por líderes emblemáticos. La guerra humana es diferente de la guerra de los chimpancés, porque la guerra humana la dictan la política y la jerarquía. Suelen ser los machos viejos los que conducen a los jóvenes a la guerra. A veces me parece lamentable que el chimpancé tenga fama de ser violento y agresivo. Pasa como con los humanos. Podemos describir a los humanos como violentos basándonos en lo que vemos en las noticias, pero sabemos que hay otro lado en la naturaleza humana. El otro lado puede ser lo que nos salvó de la destrucción absoluta. Nuestra inclinación por la guerra se ha visto atemperada por un cambio reciente que nos hace menos agresivos. Un equipo de biólogos comparó cráneos antiguos y modernos y descubrió que hubo un descenso de la testosterona que pudo desencadenar el surgimiento de la civilización humana hace 50.000 años. La prueba es que se hicieron más comunes los cráneos feminizados. Una cara más redonda y femenina sugiere menos garrotazos y más cooperación. Puede que no nos guste, pero la agresividad ha sido fundamental en la formación de los humanos y el reino animal. Hemos visto por qué la ira es una herramienta esencial de supervivencia para el hipopótamo, la mamba negra, el elefante y el chimpancé. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos libre albedrío. Podemos elegir no tener ira. Es una agresividad sin límites, que se convierte en el pecado que conocemos como ira. ¿Te has dejado algo ahí? Muévete.